Bueno, en esta noche vamos a utilizar la clase del viernes pasado y quiero que me acompañen al libro de Corintios, 2 10. Vamos a tomar un repaso y vamos a terminar al final con la tarea que puse. ¿Quién hizo la tarea? No, la tarea simplemente era un repaso para que se saturaran de esa palabra y luego yo la iba a explicar un poquito. Profesor de química lo hubiera sacado de la aula ya. Segunda Corintios 10, verso 3 al 6 vamos a leer. Algunos de los textos que vamos a estar estudiando son los que utilizamos el viernes pasado y solamente los vamos a repasar un poco. Yo sé que al repasarlo quizás vamos a ver más cosas allí que no explicamos el viernes pasado, pero vamos a ir enfocándonos al final ya a Romanos 12. Bueno, vamos a leer, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos a ver este texto de un ángulo un poco diferente a como lo hemos explicado, y vamos a tratar de ver esta porción de la Biblia, como la batalla espiritual que libramos cada día. Ese texto es un texto que debemos aplicar cada día. Quizás usted no se da cuenta, y lo hemos dicho muchas veces, a veces podemos estar en momentos de tranquilidad, de descanso, quizás viendo la televisión, quizás comiendo, quizás pasando un momento muy agradable con la familia. Por la gracia de Dios podemos hacer eso. Pero eso no quiere decir que el enemigo de las almas, Satanás y los demonios, no están atacando en ese momento. No quiere decir que tenemos un tiempo libre del ataque o la batalla espiritual. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, el problema aquí es que quienes nos salimos en mente de esa pelea, de esa batalla, somos nosotros. Y pensamos que como no pasa nada, no está sucediendo nada. Muchas veces podemos caer en esa trampa de que no estamos en una guerra espiritual, de que no pertenecemos a una guerra espiritual. Y yo quiero que veamos esto, y claro, no me voy a inclinar a la exageración de lo que hoy le dan, ese sobreénfasis de cortarle la cabeza a los demonios y toda esa cosa, pero sí es real esta guerra, hermanos, es real. Primera de Pedro 5:8 dice que debemos de ser sobrios y velar. Ahora, si notan, en ese texto no dice en qué tiempo, dice en todo tiempo. Es un texto que es presente, se le dice esa palabra perfecto, participio y progresivo. En otras palabras, es un texto que no dice mañana, no dice ayer, no dice hoy, sino siempre. Y dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que cuando dice la palabra acerca de eso de Satanás, se está refiriendo a los demonios que trabajan para él. Efesios 6 nos ayuda a entender de que hay un orden en el mundo espiritual demoníaco, donde Satanás tiene rangos, tiene, vamos a decir, equipos formados, si puedo decir, ejércitos de demonios, huestes espirituales, con el único fin, hermanos, oigan bien, de que usted y yo pequemos y practiquemos el pecado con el fin de llevarnos a apartarnos de la fe. Ese es el único trabajo que Satanás tiene. Quizás nosotros tengamos muchos trabajos. A lo mejor estamos a veces en el espíritu, a veces tratando de alcanzar metas terrenales. Tenemos muchas cosas. Satanás tiene un solo propósito, y es hacernos pecar. Este texto que acabamos de leer nos dice claramente, Pablo dice, aunque andamos en la carne, y Pablo lo que está tratando de hacer es hacernos entender de que aunque nosotros nos vemos en el cuerpo físico y no estamos viendo nada suceder, luego dice, no militamos según la carne. En otras palabras, aunque andamos en este cuerpo físico, nuestras peleas no son contra los hermanos, contra los seres humanos.
Y luego fíjense lo que dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Se parece al texto de Efesios 6:12. Nuestras luchas no son con carne y sangre, sino contra principados, contra los demonios, los ángeles caídos, etc. Bueno, al entender eso, yo quiero que usted por un segundo trate de como transportarse usted y verse en esa guerra espiritual que no es algo que debemos imaginar para entrar en ella, sino tratar de imaginar, ¿verdad?, hasta donde su mente le alcance, de entender de que ya estamos en ella. No importa lo que estemos haciendo, siempre esa batalla se está librando. Bueno, una de ellas podemos ver lo siguiente. Aparte del ataque externo de los demonios, tenemos el ataque interno de nuestra naturaleza. ¿Cuántos están conmigo? Tenemos esas dos batallas. Ahora, vemos el ataque externo, el terreno del pleito, si puedo llamarle, y la intención interna. Miren, esto es tan sutil y es tan difícil de entender sin la palabra de Dios que yo sé que a usted se le hace a veces difícil explicarle algo espiritual a un no creyente y usted se pregunta, usted dice, pero ¿cómo es que no entiende? Porque usted quizás nació de nuevo y esa persona no. Usted tiene entendimiento espiritual, esa persona no. Cuando usted ve a una persona que está haciendo algo y usted conoce suficientemente la palabra, usted le da un consejo, ¿verdad? Quizás no le hablamos de manera, la palabra dice en verso tal, quizás no lo hacemos así, quizás le damos el consejo porque entendemos, ¿verdad? Es como, por ejemplo, imagínese que usted tenga un familiar que está en la milicia y de repente ese familiar decide viajar a un país, ¿verdad? Un país lejano. Y no sé si ustedes se han dado cuenta en las noticias y documentales que todavía hay lugares donde existen bombas debajo del agua, activadas. Bombas que tienen alrededor de 70, 80 años todavía allí. Y hay un equipo que está, no sé si todavía lo está haciendo, lo vi hace mucho tiempo, donde están buscando esas minas, esas bombas debajo del mar que fueron tiradas por los barcos de guerra. Y todavía están allí. Entonces lo que están haciendo es tratando de buscar esas bombas que están activadas, lógicamente para hacerlas explotar, para que no, le haga un daño a nadie. Ahora, usted quizás se va con ese pariente a un lugar, pero ese pariente suyo es vamos a decir, un militar retirado que tiene experiencias en bombas de minas, ¿verdad? Y de repente están caminando por un lugar pensando que es de paseo y él alcanza a mirar una bomba de esas de minas que se activan al pisarlas, ¿verdad? Él tiene conocimiento de algo que usted no tiene y usted anda juntamente con él y él te para, te dice, un momento, aguanta, ¿verdad? Y tú comienzas a tratar de entender por qué te detuvo. No lo vas a entender si él no te lo explica. Ahora, ¿qué sucede? Hay veces que personas en esa posición, vamos a usar ese ejemplo, podrían decir, no, mi primo está loco, ¿verdad? Vino de la milicia como un poco loco y cree que en todos los lugares hay bombas. A veces nos dicen así a nosotros. A veces nos dicen, no, es que yo tengo un primo cristiano y donde quiera él ve demonios. ¿Sí lo han oído eso? Bueno, esa bomba, muchas personas han creído a lo que dice el militar porque la pisaron y vieron cuando explotó. Otros a lo mejor se llevaron del consejo, ¿verdad? Pero ese militar tiene un entendimiento mucho más profundo que su familiar allí. Eso sucede en el ámbito espiritual. Por ejemplo, no sé si lo comenté un tiempo aquí, creo que sí, pero lo voy a repetir. En cuanto al discernimiento espiritual, muchas veces es algo, no sé quién no tiene ese don, pero bueno, es algo que usted ve que la mayoría de los cristianos no ven. Y en el momento que no es para uno, lógicamente, ¿verdad? Decir, ay, estoy viendo un demonio allí, uno aquí, uno allí, no es para eso. Pero cuando eso sucede, uno se da cuenta de que la mayoría de las personas no se están dando cuenta. Y el ejemplo que voy a utilizar es uno que hace un tiempo nos invitaron a orar a un lugar y había una mujer allí que tenía un demonio, ¿verdad? Y yo no me di cuenta hasta que comenzó a orar, ¿verdad? Y es algo que es inexplicable. Usted quizás preguntaría, ¿cómo usted lo ve, pastor? ¿Con cuernos, con los ojos rojos? No. Es algo que el Espíritu es quien te pone eso en el corazón y uno se queda, incluso uno tiene dudas, aún teniendo ese don. Y yo recuerdo haber mirado a esta mujer y yo dije, esta mujer tiene un demonio, un espíritu, yo dije. ¿Qué sucede? Mi esposa está allí y ella dice, levanten sus manos, vamos a orar al Señor, ¿verdad? Edwin andaba, mi hermano. Y él le puede decir, o sea, increíblemente mi esposa iba a levantar las manos, yo la agarré, digo, no levanta las manos, mantente tranquila.
ella me miró como quien dice, ¿qué tiene de malo levantar las manos, verdad? Como no tenía de malo la mujer que le decía a Pablo y al grupo que andaba con él, oigan a esos hombres que son siervos del Altísimo. Y Pablo la miraba seguro con ojos, ¿verdad?, calientes. Y seguro los que estaban ahí decían, pero Pablo se pasa a veces, ¿verdad?, como que exagera. Hasta que le sacó el demonio. Esta mujer estaba en la misma posición, estaba orándole a Cristo, hermanos. Y por eso es que no podemos andar en la carne, porque a lo mejor usted, alguien, y no es que le va a afectar una persona que está endemoniada, ¿verdad?, de esa manera, pero si usted se deja llevar por esa persona, sí le afecta. Y esa mujer comenzó a caminar. Lo más raro del caso es que solamente me miraba a mí. Habían allí, no recuerdo, hermano, como cuántas personas, ¿80? Como 80 personas. Y ella caminaba y hacía así. Y yo tranquilo porque no por experiencia ni por nada, sino dije, Señor, eso a mí no me molesta, pero estoy atento, estoy mirando lo que está haciendo ella. Y pude ver eso y luego le dije a mi esposa, lo que pasa es que tiene un espíritu ella. Y me dice, yo no me di cuenta. Pero ella iba a levantar las manos porque la mujer dijo, levante las manos para orar a nuestro Señor Jesucristo. Así dijo. Y uno dice, wow, pasó un tiempo, hermanos, donde nos tocó dar una consejería a una persona que estaba en ese lugar. Y esa persona vino a la consejería a decirnos, pastor, y a mi esposa dijo, quiero decirles algo, pero no quiero que lo malinterpreten. Yo conozco una persona y me comenzó a decir, y tenía que ver exactamente con eso. Y me decía esa muchacha, me dice, cada vez que esa mujer viene, como que yo no quiero estar al lado de ella, de la misma mujer. Y mi esposa me miró, me dice, ahora, vamos a pensar en ese ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas veces eso ha pasado que quizás ni yo, incluyéndome en el grupo, nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas veces, verdad, han sucedido situaciones así que usted no lo sabe, a lo mejor por estar en la carne, por no estar pendiente al Espíritu? ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cuántas cosas nos han pasado similar por estar nosotros pensando en las cosas? Por eso Pablo dice, no militamos en la carne. Andamos caminando en la calle, andamos en este cuerpo, comiendo, comprando, vestidos con ropa de humanos y todo, pero nuestra mente siempre tiene que estar atenta, alerta, sobria y siempre velando. Y lógicamente no vamos a estar así en la calle, ¿verdad? No vamos a andar así. Más bien es una actitud espiritual conectados a Dios. Tampoco es buscando demonios. ¿Sí me entienden? O sea, no vamos a estar mirando y si alguien le hizo así, dice, tiene un demonio, ¿verdad? Lógicamente no me refiero a eso, pero tenemos que estar sobrios en dónde estamos. Es como ese militar, él miró y vio esa bomba, ¿verdad? Él no andaba, si él hubiese estado mirando pajaritos en el aire, aún teniendo la experiencia, puede que la pise, aún teniendo la experiencia. Él, aparte de su experiencia, tenía que estar atento, porque ya es un hombre experimentado. Bueno, en el verso 5, antes de avanzar, quiero tomar esta parte del verso 4. Dice el texto, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahora, no es cierto que nuestros enemigos son los espíritus, ¿verdad? Dice la palabra, los demonios, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ellos hacen? Nos hacen creer que mi enemigo es mi prójimo. Y nos ponen a pelear, por así, ¿verdad? Por generalizar como ejemplo. En vez de nosotros decir, por ejemplo, imagínense una pareja o unos hermanos o amigos. De repente este muchacho se siente como, vamos a decir, en contra de su prójimo. Y comienzan a discutir de cualquier cosa. Y comienza a enojarse. Y este se comienza a enojar. En ese momento no se están dando cuenta de que algo lo está incitando a pelear. Y se están mirando como que si los enemigos eran ellos. O son ellos, sino los espíritus, lo que dice Efesios 6:12. Y a veces podemos entablar una discusión como familiares, parejas, amigos, y en ese momento se nos olvida que mi enemiga no es mi esposa, ni su enemigo soy yo, sino los espíritus, ¿verdad? Incluso las personas del mundo que no son creyentes. A pesar de la ofensa, a pesar de que usted puede ver una persona vestida de mujer, o una mujer pretendiendo ser hombre, o un drogadicto, o una persona que lo insulta en la calle, hay que verlos con los lentes espirituales y preguntar por qué ese hombre reaccionó así. ¿No tiene a Cristo? Puede que esté, ¿verdad? Dice la palabra que está bajo el dominio de Satanás. No tiene entendimiento, no es salvo. Entonces, si yo le contesto como él, estaría actuando en la carne también. Ahora, no es cierto que a veces reaccionamos y después decimos, ay, como que se me fue ahí, ¿verdad? Eso es cuando andamos en la carne. Se nos olvida que somos cristianos, ¿verdad? Y dice, ay, ¿verdad?
y le das el golpe y te dice el hermano, Dios te bendiga, hermano, y dice, ay, ¿cómo está? ¿Verdad? Después de tropezar. Por eso debemos andar sobrios y velando. Se nos olvida, hermanos, a veces. Ahora, debemos de ser cristianos para Cristo. Eso es otra parte también. Porque hay veces que decimos, ¿verdad? Ay, que viene el hermanito, y como que nos paramos derecho. Dios te bendiga, hermano. Y luego se va, y luego el pleito. Pues te dije que... Y comenzamos a lo que estábamos, ¿verdad? Debemos de ser cristianos para Cristo, porque Él está con nosotros siempre. El hermano viene y se va. Aquí, yo estoy un momento aquí, luego nos vamos. Entonces, eso, hermanos, aunque nosotros podemos citar la Biblia y hacer cosas bíblicas, si no lo estamos haciendo para Él, reconociendo que Él nos está mirando, entonces no estamos en el Espíritu. Fíjense lo que dice más adelante. Nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios. Cuando yo leo ese texto que dice poderosas en Dios, yo me estoy viendo en este caso como un niño. Un niño que no es el niño quien está peleando, sino que está detrás de su padre quien lo está protegiendo. Así yo veo ese texto, son poderosas en Dios. Eso nos ayuda a entender, porque hay muchos creyentes, pastores, profetas, que ellos piensan que Dios le dio el poder y ellos pueden andar separados de Dios haciendo lo que ellos quieran. El poder que activa, que opera en nosotros, hermanos, es en la presencia de Dios. Es estando en Él. Es en Él que tenemos ese poder. Y ustedes van a ver cuando lean la Biblia que hable de poder, de potencia, de gracia, nunca se va a quedar la palabra en. Poderosas en Cristo. Para que estéis firmes en el poder de su fuerza. Siempre ese en no se va a quedar. Porque es en Él. Incluso la palabra dice, estamos escondidos en Él. Y Él nos protege, Él nos cuida. ¿Están conmigo? Luego fíjense lo que dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, aquí hay terminologías de milicia, de guerra, pero está hablando de la mente y de la guerra espiritual. Por ahí usted no ve que dice demonios, espíritus, ni está hablando de mente, aunque sí menciona pensamientos. Pero lo que Pablo está utilizando son metáforas refiriéndose a la guerra espiritual. ¿Por qué razón? Bueno, usted no podría dibujarle a sus hijos si le preguntan, ¿verdad? ¿Me puedes explicar lo que es una guerra espiritual? ¿Me lo puedes explicar en mi lenguaje a un niño de 5, 8, 10 años? ¿Cómo lo hace? Va a comenzar a mencionar la palabra invisible. Es que son invisibles. Es que cuando ellos operan tú no te das cuenta y a veces se te hace difícil explicarlo porque sí es difícil y creo que imposible. Por eso Jesús usó parábolas. Cuando Él hablaba de la palabra, cómo funciona, utilizó la semilla. Usted y yo sabemos lo que es una semilla, claramente. Y usted mira una semilla de ese tamaño y es casi un ejemplo, vamos a decir, para simbolizar la palabra de Dios. ¿Cuántos en un tiempo no sabían o no tenían ese entendimiento de que solo la palabra de Dios es suficiente? Tiempo atrás. Usted pensaba que había que hacer miles de cosas, ¿verdad? Había que agregarle al mensaje del Evangelio. Ahora bien, no se olviden de esto, hermanos. Eso es muy importante para su caminar cristiano. Muy, muy sumamente importante. La Biblia es un libro muerto. ¿Sí lo entendieron? Esto no tiene poder. Créanme, hermanos. Este libro no tiene poder. Si usted tiene su Biblia en su casa, en el Salmo 91, si lo cierra, no se le va a ir la buena suerte, ¿ok? Lo que quiero decir es, las palabras escritas aquí, cuando son puestas en práctica, el Espíritu de Dios nos da poder. Esa es la idea. Porque hay personas que piensan que porque están así, ¿verdad? Ya son salvos. Quizás el brazo se salve, pero ellos no. Hay personas que creen eso de verdad, son supersticiosos, ¿verdad? Y mientras más grande la Biblia, mejor. Agárrese ahí para que vea que eso es de Dios. No, y la superstición a veces tiene más agarra en nuestro corazón que la misma fe. Miren, nosotros como cristianos creemos, como casa de oración, yo como persona, que la palabra, el libro, es el contenido del mensaje de Dios. Yo creo eso. Cuando la obedecemos, entonces el poder del Espíritu Santo en unión a esa palabra, a ese mensaje, tiene poder en nosotros. Incluso hay un texto que no me llega exacto a la mente, creo que es Primera de Tesalonicenses 2:14, no sé. Dice, la palabra de Dios, dice, cuando vinimos a vosotros,
Recibieron la palabra no como de hombre, sino como de Dios, la palabra que actúa en vosotros. Que actúa. La palabra actuar es del griego energeos. ¿De dónde viene la palabra? Energía. Dice, la palabra actúa en nosotros. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los 4 corazones de la parábola del sembrador? Bueno, imagínense 4 hombres, ¿verdad?, que Dios envía a alguien a predicarle. Tenemos el corazón endurecido, tenemos el corazón, que es el del camino duro, la semilla no cayó en el corazón. Tenemos el corazón pedregoso, el corazón espinoso y la tierra fértil, el corazón fértil, ¿verdad? Increíblemente, allí hay 4 personas que escucharon el mensaje. Y el Señor lo utilizó como cuando Él tira la semilla, no todas caen en la tierra fértil, sino que puede que alguna se caiga del saco, otras se la llevan las palomas, etc. Pero una sola es la que cae aquí, en el corazón. Ahora, nosotros tenemos que permanecer con ese corazón como un embudo. ¿Sí saben lo que es un embudo? ¿Verdad? Para recibir esa semilla, para que caiga en lo más profundo. Y una vez, es increíble esta ilustración porque a mí me ministra. Cuando uno siembra, la tierra está abierta. Eso significa escuchar con el corazón. Cuando la semilla cae, ¿qué hacemos? Se cierra la tierra. Eso significa guardar la palabra. Ahora, cuando pensamos en eso, hicimos ejemplos con un cofre de tesoros, pero lo voy a hacer con la tierra. Cayó en el corazón esa semilla, ¿verdad? Esa tierra fértil, nosotros tenemos que guardar esa palabra. ¿Cómo? Atesorándola sin dejarla ir, meditándola, actuando en ella, respondiendo a ella, orando en ella, dejando que esa semilla muera y comience a su tiempo a echar raíces. Créanme, hermanos, que ella sola echará fruto. Usted no tiene que hacer nada para ayudar a la semilla a crecer, pero sí, usted y yo tenemos que preservarla. Eso sí debemos hacer. Eso me da un entendimiento a mí increíble. A veces usted se preguntaría, entonces, ¿cómo es? ¿Obedecemos o Dios nos hace obedecer? No sé si se ha hecho esa pregunta. ¿Es soy yo que obedezco o es Dios quien me hace obedecer? Saben que es Dios quien produce el querer como el hacer. ¿Cómo es eso? Cuando usted lee la Biblia, ¿verdad? Usted dice, hay que perdonar, por ejemplo, ¿verdad? Alguien le ofendió. Y usted dice, bueno, hay que perdonar, voy a perdonar. Usted va y le dice a una persona, mira, te perdono por lo que me hiciste. Pero ¿qué sucede con eso? Que eso cualquier hombre lo hace. Eso se llama una instrucción. Eso no se llama fruto, ¿verdad? Ahora, hay una diferencia de cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Hay que perdonar. Bueno, tengo que perdonar. El fruto dice, quiero perdonar. Es que no puedo no perdonar. Eso se llama fruto. ¿Sí lo entienden? Esa es la diferencia. Y cuando perdono, no solamente perdoné, sino que ahora amo a esa persona. Eso se llama fruto, hermanos. Créanme que cuando el mundo... ¿Usted conoce personas no cristianas que perdonan, sí o no? Que son bien perdonadores. No, yo lo perdoné, yo olvidé eso. ¿Y no son cristianos? Eso no es perdón. Para Dios no. Eso significa olvida eso. Lo que pasa es que le llamamos perdón. El perdón bíblico es el fruto que hacemos, perdonamos a esa persona y usted no la ve con odio ya. Ahora, quiero decir esto, no se le va a olvidar lo que le hizo y por fe usted tiene que enterrarlo cada día. Pero usted lo ama ya. Y a medida que va avanzando nuestro crecimiento, nos damos cuenta de la diferencia de que una persona que te hace algo mal, sin tú mirarla, con tú solamente oír de ella o de él, te molesta. ¿Cuántos entienden eso? Piensen en alguien que le hizo un daño, aunque usted lo haya perdonado, y le va a molestar, es natural. Pero el fruto de Dios, hermanos, nos cambia la naturaleza. Ya no es tengo que perdonar porque lo dice la Biblia. Eso se llama forzar la voluntad. Mientras que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Vamos a leer Ezequiel 36 para ver ese ejemplo. Ezequiel 36. A mí me llama la atención este texto porque esto nos lleva a la adoración y cada día nos damos cuenta, wow, Señor, ¿y qué es lo que yo hago para yo vanagloriarme? Y al final del día es nada. Dios lo hace todo en el sentido. En el sentido de nosotros saber que gracias hermano, aún nosotros perdonar debe ser activado por Dios en nosotros.
quiero que hagan algo. Cuando leamos este texto, Ezequiel 36, 26, sí lo dije bien, ¿verdad? Yo quiero que ustedes identifiquen cuando Dios habla en el sentido de Él hará. Acuérdense que, por ejemplo, Él dice, cuando nos da un mandamiento, ¿verdad? Perdonad, nos está diciendo a nosotros que perdonemos, ¿verdad? Pero cuando dice la palabra, por ejemplo, yo los haré perdonar, quiere decir que de Dios está saliendo ese perdón. Cuando leamos el texto van a ver todo lo que proviene de Dios. Verso 26 dice, os daré. Ahora, ¿de dónde viene eso? De Dios. Os daré corazón nuevo. Corazón nuevo se refiere a la voluntad, un deseo nuevo. Un deseo nuevo. Y luego dice, y pondré. ¿De dónde viene? De Dios. Espíritu nuevo está hablando de la mente, ¿verdad? Dentro de vosotros. Y quitaré. ¿De dónde viene? De Dios. Ahora, hasta aquí, ¿qué ha hecho el hombre? Nada, ¿verdad? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. La palabra corazón de carne se refiere a, metafóricamente hablando, de un corazón tierno, sensible, que ama, que perdona, que le duele las cosas que a Dios le duelen. Pero miren lo que dice el 27. Y, otra vez, ¿cómo dice? Pondré. ¿De dónde viene? De Dios. Dentro de vosotros, E mayúscula, ¿qué dice? Mi espíritu. Anterior dice, le daré un espíritu, E minúscula. Y ahora dice, le pondré mi espíritu. ¿Cuántos espíritus hay aquí? 2. Al 26 dice, pondré espíritu nuevo. Lo van a ver en Romanos 12, esa respuesta. Pero en el 27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré. ¿De dónde viene? De Dios. Que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo quiero que usted me diga a dónde aparece la ayuda del hombre aquí. ¿Sí lo vieron, verdad? Ahora, ¿cómo es que Dios nos va a hacer querer y obedecer? ¿Cómo es eso? Yo le voy a decir en un momento qué nosotros hacemos, porque hay una parte que hacemos. Esa es la sinergia del cristianismo. Aquí podemos ver que todo lo que tiene que ver con agradar a Dios, primero comienza en Él. Y nosotros respondemos como regalo. Es como el ejemplo simple del niño de 2 años que le hace un regalo a su papá el día de su cumpleaños, pero provino ¿de dónde? Del mismo papá, ¿verdad que sí? O sea, el papá le da el dinero a la mamá le da al niño dinero para que forme su regalito, y el niño se lo regala al papá, pero provino del padre. Ahora, como quiere el padre se agrada. Como quiere el padre se agrada, porque ahí lo que el padre está haciendo es que se está poniendo en práctica la relación. Porque la intención es lo que el padre ve, no el regalo. Él pudo haber comprado él mismo uno solo. ¿Sí lo entienden? Él pudo haber ido y comprar uno mejor, más grande, más caro. Pero cuando él ve que su niño, su hijo que salió de él, le trae un regalo, aún saliendo de él, el padre se agrada. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el niño está creciendo, la mamá le dice, los regalos que tú le hacías a tu papá era con el dinero de él. ¿Tú sabías? Ahora, ¿qué está haciendo la mamá? Está infundiendo integridad en el niño para que sea humilde. Pero imagínese que el niño diga, no, ese dinero no se lo trabajé yo. Eso es lo que hacemos a veces. Cuando hacemos algo para Dios, pensamos que fui yo que lo hice. ¿Y qué buscamos? El aplauso. ¿Ven la diferencia? Y ese texto a mí me impacta cada vez que lo leo. A veces cuando me quiero como enorgullecer, tengo que volver a ese texto y decir, yo sé que eres tú, Señor, no soy yo. Bueno, volvemos a 2 Corintios 10. Ahora, fíjense lo que dice el 5. ¿Cuál es el argumento que Pablo aquí, hermanos, se está refiriendo? Aquí hay un argumento, argumento aquí es que viene un pensamiento contrario al conocimiento de Dios. Dice, verso 5 de 2 Corintios 10. ¿Están ahí? Derribando argumento. Ahora, ¿cuál es el argumento? Por ejemplo, el niño que le hizo el regalo al papá no se siente tan merecedor porque no lo compró él. Y quizás diga un día, cuando sea grande quiero trabajar para hacerle un regalo a mi papá.
por ejemplo. Pero tiene dos sentidos eso. El niño puede tener la intención de hacerlo para pagarle lo que el papá hizo por él, el cual es imposible, o puede darle un regalo por la crianza que su papá y su mamá le dio en respuesta, en agradecimiento. Cuando usted y yo ofrendamos con dinero o con nuestras vidas al servir a Dios, no le estamos pagando de vuelta lo que su hijo hizo en la cruz, o lo que él me dio. Como el Señor me dio, aquí hay una ofrenda para que él vea que yo también di. Nada que ver, mis hermanos. Sino que al yo dar, yo estoy diciendo, Señor, gracias por darme la oportunidad de yo poder dar. Porque total, al final del día el dinero es de Él. Miren, en un ministro como en mi caso, nosotros recibimos una ofrenda de la iglesia para vivir. Ustedes no lo ven así porque no sale de aquí el dinero suyo. Pero cuando me toca ofrendar, es increíble, o sea, tengo que adorar a Dios. Digo, Señor, de verdad yo tengo que ofrendar, o sea, el dinero me lo das tú y yo vuelvo y te lo devuelvo y vuelvo y me lo das, o sea. Pero a Dios no le interesa el dinero, hermanos. Él le interesas tú. Él lo que quiere es que tú seas dependiente de Él. Porque si Dios me dice, aquí tienes 100,000 pesos, Él sabe que me voy a ir lejos. Quizás no yo, porque no sé, digo yo. Pero a lo mejor, ¿verdad? Si me da un poco más, me voy por allá. Y Él no quiere que yo me vaya lejos de Él, ni usted tampoco. Él quiere mantenernos en esa relación. Ahora, no nos está comprando porque tenemos una voluntad. Y el argumento aquí es, vamos a usar el niño de ejemplo, que le viene ese pensamiento al niño, pero fuiste tú que hiciste el regalo. Eso hace Satanás. Y el niño puede derribar el argumento diciendo ¿cómo? No, el dinero vino de mi papá y por gracia le hice un regalo. Derribando argumentos y toda altivez. Lógicamente el orgullo proviene cuando nos creemos más, ¿verdad? Cuando estamos por encima. El único que puede estar por encima de todos, ¿quién se llama? Dios. Por eso Satanás dice, subiré y seré y subiré al monte. Y Dios le dice, hasta abajo te enviaré, hasta lo más profundo del Seol. ¿Verdad? Y no queremos. Es mejor. ¿Saben cuál es el camino para ir al cielo? Se encuentra abajo, postrándonos ante Dios. Satanás quiso llegar allá subiendo él. Pero el camino que Cristo abrió, hermanos, es para abajo, no es para arriba. Cuando nos bajamos, Él nos levanta. Pero si nos subimos, Él nos baja. ¿Sí lo entienden? Entonces, esa es la parte donde a veces queremos nosotros crecer, nosotros hacer, nosotros subir. ¿Y qué hace Dios? Nos baja. Pero cuando nos bajamos, Dios te pone en lugares que tú ni esperabas. Toda altivez que se levanta contra está hablando aquí opuesto al conocimiento de Dios. Y luego aquí, como nos está dando una orden, dice, llevando cautivo todo pensamiento. Ahora, sin entendimiento, cuando te viene ese pensamiento de que tú eres, tú puedes, ¿verdad? Si tú no entiendes que Dios te da todo por gracia, no puedes derribar ese argumento. Porque ¿cuál es la contrariedad aquí? Bueno, tú puedes, Dios me ayudó, pero yo también sudé mucho. Yo trabajé, ¿verdad? Me levantaba a las 3 y yo también trabajé duro. O sea, no fue Dios solamente, ¿no? Y se nos olvida, hermanos, que fuerza nos guarda en el camino. Nos pone, yo digo que nos pone la comida delante para ir a buscarla. Es increíble, hermanos, cómo Dios opera. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí habla de madurez. Muchos de nosotros, en el tiempo del crecimiento espiritual, no todos somos maduros en el Señor, estamos madurando, ¿verdad? Pero en camino a esa madurez hay un cuidado de Dios, porque a veces diríamos, bueno, ese hermano, esa hermana es maduro en el Señor y a lo mejor tiene más ventaja que yo. Y créanme que no, hermano, sino una persona que ya es madura, los ataques son un poquito más intensos, porque ya es como, véalo como si fuera uno que levanta pesas, un nuevo y uno que es maduro no levanta el mismo peso. El Señor no le va a dar más al que no tiene capacidad. Los talentos es el mejor ejemplo. A uno le dio 1, a otro 2 y a otro 5 conforme a su capacidad. Entonces la madurez y la inmadurez no es ni desventaja ni ventaja, sino que a cada quien Dios dice que Él es justo, ¿verdad? Le da conforme a su capacidad. Bueno, aquí notamos Romanos 7:25. Vamos allá. Romanos 7:25, vamos entendiendo más y más. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, lo que quiero hacer no hago, mas lo que no quiero hacer eso hago? Lógicamente se está refiriendo a que él quiere, es como el niño,
Vamos a pensar en ese niño. Ese niño veía a su papá, la mamá le dice, ay, papá cumpleaños, y el niño ama a su papá. La mamá le dice, vamos a comprarle un regalito, una corbatita. Y dice, no, yo le quiero comprar un carro del año. El niño, ¿verdad? Fíjense la intención, el niño quiere, pero no puede. No, o sea, tiene 5 años el niño. Dice, lo que quiero hacer no hago, mas lo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Es una idea más o menos para entender de que queremos hacer el bien. ¿Cuántos quieren hacer el bien? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos quieren santidad? ¿Cuántos quisieran como que ya este pecado que se vaya de mí? ¿Verdad? Lo que queremos hacer, no hacemos. Pero lo que no quiero hacer, eso hago. Ahora, ese texto nos está diciendo que aunque quiero hacer el bien y no lo hago, debo conformarme porque, bueno, total, soy malo. Se está refiriendo a una demostración de la incapacidad del creyente sin la gracia de Dios. Lo que quiero hacer no hago yo. En otras palabras, lo que la palabra me dice que haga, yo no lo puedo hacer, pero a través de su gracia sí lo puedo hacer. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Notaron el en Cristo otra vez? O sea, en Él sí podemos. Ahora, en los tiempos que estamos viviendo, lamentablemente la iglesia ha predicado un mensaje de recibe a Cristo, Él te va a bendecir y luego vas y vives tu vida. No tienes que estar detrás de Él. ¿No es cierto que ese es el mensaje de hoy que oímos mayormente? No estamos oyendo un mensaje que dice, sin Él no vas a poder. Si no lo amas a Él primero, no vas a poder. Si nosotros siendo cristianos se nos hace difícil, sin Cristo es imposible, hermanos. Si el creyente con dificultad se salva, ¿qué será del impío? Imagínense, Romanos 7:25, fíjense lo que Pablo dice. Aquí es donde Pablo... podemos ver diferentes formas de ver el texto. Pablo está hablando de su espíritu, lógicamente, pero acuérdense de algo, hermanos. Aquí la mente, Pablo dice, ahora yo con la mente sirvo a Dios. La mente es el concepto que le damos a las cosas que hacemos o el concepto de lo que yo soy. Por ejemplo, el niño otra vez, vamos a usar el ejemplo del niño. Le lleva su regalo al papá. El niño es un niño, no entiende, pero si fuera más adolescente, unos 15 años, la mamá le dice, vamos a comprarle algo a tu papá. El niño está consciente que él no trabajó ese dinero. Quizás el niño quiera hacerle un regalo de su bolsillo, pero no tiene. Tuvo que tomar de la cuenta de banco de su papá para hacerle regalo a su mismo papá. Ahora, ¿cómo este niño, este adolescente ahora sirve a su papá en agrado? De la siguiente manera. Cuando le entregue el regalo, no va con altivez, porque el niño sabe que no fue él que trabajó ese regalo, sino que va con toda humildad y lo entrega por amor. Su papá lo recompensa por su buena actitud. Pero si el niño viene y le dice, aquí tienes papá, que me costó mucho trabajo, ¿lo recibe el papá? Quizás sí, pero no de la misma manera. Quizás lo reciba en tomarlo, pero si es Dios, no lo recibe. No agrada a Dios eso. Ahora, la única diferencia que vemos aquí, ¿cuál es? Concepto. Esa es la adoración ahora, el servicio a Dios es en concepto. Pueden haber dos personas trabajando en la iglesia, ¿verdad? Vamos a poner dos que limpian, vamos a poner dos personas, ¿verdad? Uno está allí, la mitad de la iglesia le toca a uno, la otra mitad le toca al otro, ¿verdad? Y los dos lo hacen de manera brillante, o sea, no hay forma de decir quién lo hizo mejor. Hay uno que se va tranquilo y dice, Señor, gracias por darme la oportunidad y por tu gracia hago lo que hago. Otro dice, no, el mío quedó bien, creo que mejor que el tuyo. Señor, tienes que bendecirme porque yo trabajé duro. ¿Cuál recibe el Señor? Vamos a poner que el que lo hizo por gracia le quedó menos bien. ¿Cuál recibe el Señor? El que quedó menos bien por el concepto con que lo hizo. No lo hizo envaneciéndose. Ahora, eso es lo que quiere decir el texto. Yo con la mente sirvo a Dios. Ahora entiendo que soy pecador y que no puedo agradar a Dios sin fe. No puedo agradar a Dios sin confiar en Cristo. Por eso Romanos 1:8 dice, el texto dice, el mismo 25 dice, gracias doy a quién. Léanlo, lo que pasa es que yo lo corté el texto. Gracias doy a Dios, ¿por quién? Porque él viene discutiendo con su propio yo y luego brinca al 25 y dice, gracias le doy a Dios por Jesucristo. Porque lo que quiero hacer, ahora lo puedo hacer, ¿quién me ayuda? En Cristo. Esas son las gracias que le está dando. Y ahora con la mente sirve. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la ley te exige perfección. La ley te exige que tiene que ser perfecto, perfecto, perfecto.
Santiago 2:10 dice que el que rompe uno de los 10 es culpable de todos. Y tú te enojas porque no puedes cumplir la ley perfectamente. Dice, ay, por un poquito lo cumplo. Y te da más sacrificio, y más, y tratando más, y seguir tratando, sin darte cuenta que es imposible agradar a Dios sin fe. Ahora mi mente se inclina a que aún dándolo todo, yo sé que quien pone el sentir en mí es Dios, quien me da la capacidad es Dios, y si no llego a hacerlo perfecto, ya Cristo lo hizo perfecto. ¿Sí lo entienden? Ahora mi mente está inclinada a Cristo. El Señor recibe tu obra, es por Él, no por lo que hicimos. Pero ¿qué es lo que nos activa a servir? Es el amor por haber enviado a su Hijo y habernos dado vida en Él. Pero tenemos que andar en el Espíritu para entender eso. Si andamos en la carne, vamos a ser exigentes. Miren, una demostración de que no andamos en fe es cuando somos exigentes. Es que tiene que quedar así. Es que no me gusta cuando queda así. Es que tiene que ser así. Las exigencias matan la misericordia. Los misericordiosos son aquellos que entienden que son pobres en espíritu. Bienaventurado el que es pobre en espíritu. Por eso produce misericordia. Porque el que no tiene no puede exigir. ¿Se imagina allí el que barre la Casa Blanca, verdad? Vamos, presidente, a trabajar. ¿Se imagina? Con la escoba en la mano, vamos. Nunca lo va a hacer porque sabe que está por debajo, tiene que someterse, ¿verdad? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible, no se olviden de esta palabra, agradar a Dios. Ahora, ¿cuántos tienen el anhelo de agradar al Dios que los salvó? No es cierto que lo primero que pensamos es, ¿qué puedo hacer? Uy, ya sé, le voy a poner $100 más a la ofrenda. Y venimos contentos todo el camino, ¿verdad? Y cuando dejamos caer la ofrenda nos sentimos así como, no sé si han visto un pez que se infla. ¿Sí lo han visto? ¿No lo han visto nunca? Que se llena de aire. ¿Cómo se llama? No entendí nada. Pez guanábana dice aquí. ¿Y el pez? El pez globo. ¿Quién habla la verdad? Son cristianos, hablan la verdad. El pez se infla. Así nos ponemos porque pusimos $100 más en la ofrenda. O este día leí la Biblia por 5 horas. ¡Wow! Me siento tan bien. Y la S bien grande aquí, ¿verdad? O la C, ¿verdad? De super cristiano, bueno. Y aquí dice, hermanos, que es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hacemos para Dios lo hacemos porque Cristo nos capacitó, nos ayudó, nos dio vida. ¿A quién nos debemos? A Cristo. No nos levantamos diciendo, Señor, tienes que bendecirme. Yo oigo pastores que dicen, cuando una persona es así como tú, es que Dios tiene que bendecirte, es que yo no veo por qué no. Y a lo mejor es que es el que más tribulación pasa, porque así Dios lo quiso, por su plan divino que a veces no entendemos. Bueno, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y aquí la palabra ya estudiamos, que le hay es el yo soy, no tú. Por eso cuando yo vengo a Él, hago un servicio perfecto, no podemos decir, yo lo hice, Señor. ¿Sí lo entienden? Cuando ofrendamos, no podemos decir, Señor, yo ofrendé. Sino, Dios, por tu gracia pude compartir, ¿verdad? Esto que te estoy dando ahora. Dice, ¿y qué es el que galardona a los que le buscan? Bueno, aquí es donde vemos a veces la confusión en cuanto a, entonces, ¿cómo es que obedezco a Dios? Lógicamente, la obediencia tiene que ser corregida en la actitud primero. Cuando hago lo que hago para Dios, por cansado que yo termine el día, no nos podemos sentir merecedores porque hicimos mucho para Dios. Eso es algo que a veces decimos, no hermanos, estamos en la obra y usted sabe, dando la vida por todo, por el Señor, y a veces podemos sentir orgullo por eso. Aún si nosotros damos nuestra vida en sacrificio, damos todo lo que tenemos, servimos a Dios desde el nacimiento hasta la muerte, y no tenemos amor, de nada nos sirve, hermanos. El verso 5 de 2 Corintios 10, voy a retomar. Dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hay una combinación entre el texto 6 que dice, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En otras palabras, para poder discernir toda desobediencia, yo tengo que saber toda obediencia. Ahora, no está hablando aquí el texto de, no sabemos la Biblia completa.
Moriremos sin saberla del todo, ni aún la mitad. Pero está hablando de madurez. Cuando tenemos madurez podemos discernir. Ahora, siempre digo que la madurez no es la cantidad de conocimiento que tenemos. Madurez no es el tiempo que tengo en la iglesia. ¿Sí me entienden? Madurez es qué tanto confío en el Señor. Mientras más confiamos en Él, es una demostración de madurez. Es lo que Jesús dice en Juan 15, permaneced en mí. Ahora, una persona madura normalmente refleja fruto. Eso esperamos, ¿verdad? Una persona madura dice, no, es un hombre maduro, una mujer madura en Dios. Usted está esperando que salgan, ¿verdad?, las flores por sus brazos ya, ¿verdad? Y las manzanas guindando. Por lo menos, cuando uno ya tacha así a alguien de maduro. Bueno, la madurez implica dependencia, sumisión y evidencia de fruto. Una persona madura en el mundo es totalmente lo contrario. Es independencia, no sumisión, sino altivez y autodependencia. Sacrificio, vamos a decir. Es todo lo contrario. En el Antiguo Testamento parecía ser así. El que más se sacrificaba cumplía la ley, pero ese no era el propósito. En el mundo, el que se independiza es maduro. Ya tienes 18, ya vámonos, ¿verdad? Sal a trabajar, a buscar el diario vivir. Pero en el camino cristiano, la madurez se entiende por aquel que confía plenamente en Dios, aquel que se humilla ante Dios. Y lo podemos ver en el ejemplo del fariseo y el publicano. Si usted estuviera parado allí, usted se queda con la boca que le cae al suelo. Porque socialmente hablando, había un concepto de que los fariseos eran hombres intachables de Dios. En el concepto social, horizontalmente hablando. Cuando Jesús ve al publicano, es como usted ver un ladrón, que usted conoce, y ver a un hombre que no falta a la iglesia, anda todo el tiempo trajeado, ¿verdad? Nunca se le ensucian los zapatos, y el Señor se aparece y dice que el ladrón salió justificado. Usted dice, ¿qué? Eso es injusto. ¿De verdad? Este hombre cumplía todo, hermanos, todo. Y le exigió a Dios, yo hago. Señor, gracias porque yo soy. El gran yo soy, ¿verdad? Y el publicano allí reconoció su desnudez. ¿Y qué dijo? Señor, apiádate de mí. Dice, ni aún quería levantar su cara, porque entendía aquí que no merecía nada, que todo era por gracia. Se equivocaba igualito que el fariseo. Lo que pasa es que el fariseo, hipócritamente, era como un uniforme de que nadie vea mis defectos. Esa era la actitud de un fariseo. Nadie sabe lo malo que yo hago porque lo hago escondido. El fariseo era publicano, lo que hacía todos lo veían. Y si fuera por votos que hubiesen decidido cuál de los dos salir justificado, 100-0 hubiese ganado el fariseo. Pero salió el publicano ganando 100-0 de parte de Dios. ¿Por qué? Por su actitud, hermanos. Aunque se equivocaba, su concepto de Dios era totalmente contrario al del fariseo. Bueno, vamos ahora al capítulo 1 de Romanos 8. 8:1 de Romanos. Esta es la continuación del 7 que leímos cuando Pablo viene diciendo, lo que quiero hacer no hago, mas lo que no quiero hacer esto hago. Y esta es la continuación que Pablo utiliza, y me llama la atención que él se usa como ejemplo en el 7, pero el 8 dice, ahora pues, ahora pues, tiene un entendimiento como que ya dejando atrás el entendimiento inmaduro de la ley. Usted lee el 4, desde el 3 hasta el 7, Pablo viene hablando acerca de la ley, del pecado, de la nueva naturaleza, de la muerte, del pecado. En el 4 habla de que Abraham fue justificado no por obras, sino por fe. Y ahora Pablo viene entrando en el 8, hablándonos como ya vamos a la madurez. Ya olvidemos todo eso de niños, ¿verdad? De que yo puedo solo. Entonces, aquí terminó el 7:25 diciendo, doy gracias a Dios por Jesús, sirvo a Dios con mi mente, y luego dice, ahora pues, ahora como sirvo a Dios en la mente, debo permanecer en Él en concepto, debo andar meditando en su palabra. Por eso dice, ahora pues, ninguna condenación o sentencia de muerte hay para los que, ¿qué dice? Están en Cristo. Estudiamos un poquito esta palabra estar.
Y yo utilicé el ejemplo de que usted puede estar en cuerpo presente y en mente ausente, ¿verdad? Ahora, Dios nos creó para que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo sean uno en decisión. ¿Cuántas veces usted puede ver personas, se ve esto mucho en adulterios, donde la persona puede estar con la pareja, ¿verdad? Y está enamorado de otro. Eso lo vemos, eso es adulterio. Ahora, allí vemos una descomposición de la naturaleza. Cuando una persona decide ser hombre o es hombre y decide ser mujer, es una descomposición natural. Su mente está por un lado, su corazón por otro. Su cuerpo es masculino, pero su mente está en otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Leímos Ezequiel 36. Nos dará un espíritu, mente, un corazón, corazón es voluntad, y andar en sus obras, cuerpo, y andamos en uno. Ahora, es increíble como Jesús le decía, el Padre y yo, uno somos. La iglesia debe ser una en Cristo, ¿verdad? En la unidad del Espíritu. Exacto, un espíritu, un bautismo, una iglesia, un cuerpo, una cabeza, uno. Ahora, no es cierto que a veces usted dice, bueno, estoy pensando en esto, pero quiero esto. Estoy pensando en que tengo que trabajar, pero yo quiero quedarme en casa. Eso se llama división. Eso es lo que se llama contención. Queremos una cosa, pero la mente está en otra. Bueno, aquí están, dice, para los que están en Cristo, está hablando aquel que permanece en Él, en mente, en corazón y en cuerpo. ¿En qué vivo pensando? Quizás no las 24 horas perfectas, porque ningunos. Más bien, ¿en qué vivo pensando? ¿Cuál es mi afán de vida, mis metas? Bueno, yo quiero ser como Cristo, quiero alcanzarlo a Él, como Pablo. No soy perfecto, pero una cosa hago. Una cosa, Pablo se refiere a que mi vida no está centrada en tantas decisiones, sino una cosa hago, seguir a Cristo. Luego vemos la voluntad, el corazón, ¿qué es lo que queremos? Podemos estar en la iglesia y en mente podemos estar aquí amando las cosas del mundo, es posible. Yo puedo estar oyendo la palabra y diciendo, wow, me ministra. Ese es el de la parábola del sembrador, el de las piedras, que recibió la palabra y la recibió con gozo, pero su corazón estaba lleno de otras cosas, mezclado con las cosas del mundo. Y es allí donde está el problema de los que están. Esa palabra están, está el que habita en el Señor por fe, hermanos. 2 Corintios, si no me equivoco, 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y el vista allí es física. En otras palabras, si andamos en la fe, no andamos mirando las cosas de este mundo como nuestro territorio de vida, vamos a decir, o nuestro terreno de existencia, sino que estamos todo el tiempo caminando como que estamos allá. Estaba yo pensando, es increíble como Dios es perfecto y hace todo, cuando le damos más valor a lo material que a lo espiritual. Ahora, ¿de qué serán las calles en el cielo? De oro. ¿Dónde está el suelo? ¿En el techo o en el piso? Ahora, en posición de orden, ¿quién va a estar por encima de nosotros allá? Dios. ¿Y por debajo? El oro. En otras palabras, en posición, Dios creó todo para que esté por debajo de nosotros y el único que está por encima de Dios, o de nosotros, el único que debe estar por encima de nosotros es Dios. Dios, nosotros y las cosas materiales. Ahora, si las cosas materiales están aquí, nuestra mente es carnal, es lógico. Me llama la atención que dice, y allá habrá, el suelo va a ser, ¿verdad? El piso va a ser de oro. Diría uno, ay, no lo pises, que es de oro, ¿verdad? No va a poder caminar uno allí. ¿Se imagina? No hay un pico para uno sacar un pedacito, ¿verdad? No, hermanos, no tendrá el valor que usted y yo creemos que tiene aquí. El oro es el elemento más caro, ¿verdad? Yo sé que el diamante, pero es el elemento que más se conoce como puro, caro, el que más se preserva, etcétera. El diamante es la piedra más dura, pero el oro es aquel que todos conocen como dinero, como riqueza, etcétera. Y me llamó la atención, no sé si fue el Espíritu, a veces no sé distinguir si soy yo o Dios me lo dice, pero cuando yo me vi pisando ese suelo de oro, yo dije, está en la planta de mi pie. Y no es ahí, hay personas que dicen, Satanás lo tenemos en la planta del pie, ¿verdad? Y no servimos a Dios por el afán. Y Satanás aquí arriba. Satanás nos mira y se ríe, porque lo que tenemos en la planta del pie es a Dios, lamentablemente. En el cielo, hermanos, el oro va a estar en el suelo y Dios va a estar reinando. Por eso es que tenemos que comenzar aquí. Bueno,
dice, no hay condenación para los que están, y yo puse allí en paréntesis, en Cristo, ¿verdad? Cristo Jesús. Cada vez que usted ve Cristo Jesús, lógicamente este es mi entendimiento, yo lo veo como la promesa. Cristo vino, murió, Jesús resucitó y ascendió. Entonces, los que están en Él están con la promesa de que mientras estamos en la tierra somos Cristo, como Cristo, pero llegará el día que ascenderemos como Jesús. ¿Sí lo entienden? Yo lo veo como esa promesa. Para los que están en Cristo, mientras tanto que estamos aquí, tenemos que ser como Cristo en el mundo, pero así como Él ascendió, Jesús, el Salvador, así también nosotros ascenderemos. Luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí está esa separación. Vamos a Romanos 12, para aclarar, no sé si usted por lo menos leyó Romanos 12. ¿Sí lo leyeron por lo menos? El año que viene vamos a venir más duro, vamos a poner tarea y el que no la haga se quema. En mi país dice se quema cuando no pasa el grado. Qué terminología, ¿verdad? Para no pasar de grado. Se quemó. ¿Dónde dicen se quemó? ¿En qué país? ¿Qué más? ¿Solamente allá en México también? ¿Y en otros países cómo se dice? Cuando uno pasa de un grado a otro. ¿Se colgó? ¿Se aplazó? ¿Lo tronaron? Bueno, en mi país dicen se quemó, se achicharró. Pero es increíble cómo funciona en lo espiritual. El que no pasó al cielo, se quemó. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí esta parte, texto que usted conoce. Ahora, yo, creo que los sábados he compartido esto, de que nosotros somos más propensos a querer servir a Dios que a vivir la vida cristiana. Es una naturaleza porque es el lugar donde podemos exhibir nuestros dones, ¿verdad? En este capítulo 12 hay un orden de carácter, concepto y dones en servicio. El del 1 al 2 está hablando del carácter, formar nuestro carácter. En el 3 dice que no tengamos mayor concepto y del 4 en adelante comienza a hablar de los dones y el servicio como el cuerpo de Cristo. Ahora, si notan el orden, primero carácter, segundo concepto, tercero servicio. El carácter forma nuestro concepto y el concepto nos hace servir de manera correcta a Dios. Una persona que tiene más alto concepto de sí sirve al prójimo mal, con actitud, con arrogancia, cree que es más. Entonces me gusta cómo Dios nos ayuda a ver ese orden, ¿verdad? Carácter, concepto, servicio. Entonces fíjense, solamente vamos a leer el 1 y el 2. Dice Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando Pablo pone ese tipo de ruego es porque él reconoce que él tampoco ha llegado en este momento. Él dice por misericordia, no le estoy exigiendo. Si por ejemplo yo le digo, hermanos, vamos adelante, no es una exigencia porque yo tampoco he llegado. Entonces Pablo dice por las misericordias de Dios, ¿verdad? Les ruego, ¿verdad? Yo no estoy exigiéndoles, sino un ruego para que lleguen. Le dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo estaba analizando estos tres textos, sacrificio, santo y agradable, y aquí vemos otra vez cuerpo, mente y corazón. Sacrificio vivo, antes el sacrificio era matar el animal. Ahora debemos matar la carne, ¿verdad? Pero quedamos vivos nosotros para servir a Dios. Ahora, matar la carne significa subyugar mi voluntad. En otras palabras, tenemos una voluntad. No es que cuando nos entregamos a Dios, la voluntad no existe, no. Sino que esa voluntad que Dios nos dio, yo como cristiano decido entregársela a Él. Señor, ahora tú diriges mi vida. Es como una mujer de Dios, vamos a pensar en una mujer que sí es de Dios, se casa con un esposo de Dios y le dice, ahora yo hago lo que tú me digas. Ahora, ¿por qué esa mujer hace eso? Lo hace por el temor a Dios, pero porque el hombre la va a tratar como vaso frágil y va a hacer la voluntad de Dios. Al poner la voluntad en este hombre, ella está confiando en Dios, no en el hombre. Pero el hombre debe dar cuenta por ser cabeza, ¿verdad? Entonces aquí
yo puedo ver esos tres. Sacrificio vivo es, lógicamente, cuando servimos o cuando nos damos por otro, es un sacrificio, porque normalmente no queremos darle a otro primero que a nosotros. Filipenses 2 dice siempre mirando a los demás como superior. Ahora, el mundo se caracteriza por muchas cosas morales y servicios sociales que parecen cristianos. Nosotros siempre debemos estar por encima de esos estándares. Jesús dijo, Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir Jesús? Los fariseos tenían un sacrificio humano, hacían cosas que el hombre decía, wow, qué hombres más buenos, ¿verdad? Y aparentemente eran hombres de Dios. Pero al venir Cristo y darnos de su Espíritu, debemos estar por encima de un hombre bueno no creyente. Imagínese un hombre que es trabajador, responsable, íntegro, servicial, ayuda a los pobres, pero no cree en Jesucristo. Usted diría, wow, este hombre de verdad yo no le doy ni por los tobillos. Está por aquí conmigo. Dios nos dice que debemos estar por encima de los estándares morales de esta tierra. Quizás en el mundo alguien le da un plato de comida, pero Dios no nos pide a nosotros que le demos plato de comida al necesitado. ¿Sí sabía eso? No es eso lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo que demos nuestra vida por el prójimo. Porque un plato de comida usted dice, bueno, tengo uno en casa. ¿Verdad? Un par de pantalones, tengo dos allá. Sí dice el Señor, si tienes dos, da uno. Pero en general, el mensaje evangélico es, da tu vida por tu hermano. Jesús lo dijo en Juan, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por su amigo. Entonces, ¿cómo vamos a poder dar nuestra vida por alguien si yo quiero vivir? Yo quiero estar cómodo, yo quiero viajar y comprar, Dios me dio mi vida para disfrutarla. Ahora me dice Dios que la entregue. Bueno, en conceptos de promesa tenemos una eternidad que nos espera si no llegamos a disfrutar lo que queremos disfrutar aquí, número 1. Número 2, nos dio su Espíritu que nos da la capacidad para poder amar, para poder perdonar. Y le voy a decir algo, Jesús lo dijo, fue Pablo, pero citando las palabras de Jesús en Hechos 20:35, es más bienaventurado dar que recibir, ¿verdad? Bueno, aquí sacrificio vivo, entendemos que debemos de sacrificar nuestra voluntad y entregársela al Señor. Quiero que entiendan que eso es progresivo, usted no lo va a hacer el lunes, es algo que usted va muriendo, pero mientras más intensamente usted lo hace, más usted crece espiritual, más conoce a Dios y así todo aumenta gradualmente. Bueno, luego dice, santo, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, luego santo. Ahora, ¿qué significa santo? Existe lo que se llama santificación posicional, santificación progresiva y final. Santificación posicional es Dios nos hizo santos para Él, una nación santa. Ahora podemos tener comunión en Cristo con Él. Pero santificación progresiva es la del cambio de naturaleza. Vamos cada vez mejorando y pareciéndonos más a Cristo. Ahí habla de un progreso. Luego llegaremos al cielo, a la santificación final. Mientras tanto, estamos ahora en la posicional, Él nos puso allí, y en la progresiva. La posicional es nuestra mente, la progresiva es nuestro corazón, la final es todo nuestro ser. ¿Sí lo entienden? Entonces ahora estamos en la posicional. En la posicional nosotros no colaboramos con nada. Esa fue la justificación. Cristo nos hizo santos para ponernos en paz con Dios. Por fe somos los santos de Dios. Pero en santidad, vamos a decir, en estado nos equivocamos. ¿Cuántos pecan? Todos, ¿verdad? Entonces no somos santos en sí, por eso estamos en una santificación progresiva. Entonces la palabra santo nos está hablando aquí de nuestra mente. Acuérdense que su corazón, por más que anhele, si no está aquí, no lo quiere. Usted nunca va a anhelar algo que no ha visto. Usted puede inventar algo, pero no lo anhela hasta que no lo hace. Usted puede, por ejemplo, decir, me imagino hacer esto, pero usted no sabe si es malo o bueno hasta que no lo hace. Entonces no es un anhelo de querer, más bien es un invento para poder querer. En otras palabras, para no confundirlos. El que inventa un carro sin el guía. En su mente viene esa idea.
Pero normalmente ese diseñador que dice, vamos a inventar un vehículo que no tenga chofer. Ahora, ¿qué utilizó él como conceptos para esa idea? Pensó, por ejemplo, en comodidad. Dice, bueno, para no tener que manejar. Pensó en innovación, puedo hacer más dinero. O sea, fíjense que está usando cosas que ya conoce, pero no sabe si va a salir bien. Ahora, si sale bien, luego todos lo queremos cuando lo vemos. Todo lo que usted ve, piensa y ha probado y toca es lo que el corazón le pide. Ese es el ojo del alma. Si la lámpara, el ojo es bueno, el cuerpo está lleno de luz. Ese es el anhelo, el deseo. Ahora bien, como no creyentes, antes, lo voy a poner así a ver si me puedo expresar para que me entiendan, vivíamos, vamos a imaginarnos dos cuadros, ¿verdad? En el primer cuadro nos encontramos en la presencia de Dios, Adán y Eva. El Señor le dijo, ¿verdad? Tienen que salir porque pecaron. Lo ponen en el segundo cuadro, se llama tierra. Salieron de la presencia de Dios. En ese cuadro allí, nosotros por naturaleza nos vamos a acostumbrar a todo lo que vemos dentro de ese cuadro. Cristo vino del cuadro de su presencia y se introdujo en este cuadro y se nos presentó y nos puso la oferta del Evangelio y nos dijo, ¿quieren venir conmigo? Síganme. Muchos dijeron que sí, otros dijeron que no. Ahora, en este cuadro, que es el segundo, es el del mundo, todavía estamos allí. ¿Qué estamos haciendo? Trayendo a los que no creen. Entonces, tenemos el deseo del primer cuadro. Nuestra mente debe estar en el primer cuadro. Nuestra esperanza, propósito y meta debe estar en el primer cuadro. Pero el segundo cuadro te va a ofertar miles y millones de cosas para que te olvides del primer cuadro. Esa es la batalla espiritual. Lo invisible, lógicamente, es mostrado en este mundo por la palabra de Dios. Ahora estamos aquí usted y yo. Todavía no estamos en el primer cuadro, que es su presencia. Pero podemos experimentar su presencia y vivir en Él espiritualmente por la mente. Eso se llama santidad. Estamos en el segundo cuadro, el mundo, pero no pertenecemos allí. Mi mente está aquí. Eso se llama santo aquí. Ahora, ¿quién se acuerda de la palabra santo? ¿Quién se acuerda? Separado. ¿De qué? Del segundo cuadro. Yo estoy aquí, pero vivo separado de este. Es como cuando un militar lo mandan a un país a pelear. En su guerra, en medio de ella, está pensando en su familia. Está pensando en su país. Está peleando por su país en territorio ajeno. Por eso Pablo utiliza mucho. El que milita no se enreda en los negocios de la vida con el fin de agradar al que lo tomó por soldado. Entonces vemos aquí estos dos cuadros donde vivimos aquí todavía, pero mi mente debe estar en el primer cuadro. Entonces, eso es lo que dice, por fe andamos, no por vista. ¿Se entiende, verdad? Entonces, esa es la segunda, santo. Y la tercera, agradable a Dios. Ahora, ¿cómo agradamos a Dios? Lo voy a poner así. Imagínense en sus fuerzas y traten de hacerlo para que entiendan el ejemplo, ¿verdad? Sabemos que no podemos, pero vamos a pensar en algo. ¿Qué yo puedo hacer para que Dios se ponga contento conmigo? Piensen por un segundo, piensen en lo más grande que usted quiera. La mente es gratis, las imaginaciones también, ¿ok? Piensen qué es lo más grande que usted puede hacer para impresionar a Dios o agradarle. Por un momento, piensen lo que usted quiera. Si lo encuentran, me avisan. Hacerle una iglesia grande, ¿verdad? Para que vengan millones, ¿verdad? Y se salven. Servirle día y noche con mi sacrificio, ¿verdad? Limpiar la iglesia de rodillas con un cepillo. No sé, ¿verdad? Vamos a pensar. ¿Encontraron algo? Porque es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Lo entendieron, verdad? Ahora, eso va a cambiar nuestro concepto. Ahora, ¿qué es lo que agrada a Dios? Ahora voy a hablar de confianza. Sacrificio vivo, cuerpo. No le doy lo que la carne me pide. Santo, mente. Agradable a Dios, mi voluntad se la entrego a Él. Ahora yo hago lo que tú digas. Eso es lo que significa la fe. Usted no lo va a entender o no lo va a escuchar en predicaciones así, porque no se está predicando esto. Usted tiene que ahora confiar en Dios y esa voluntad, si usted la puede ver en una pieza, decir, Señor, aquí está mi voluntad. Te la entrego a ti, yo hago lo que tú digas. Yo voy por donde tú me digas, quiero lo que tú quieres y voy por donde tú vayas. Ahí está el desafío. Y cuando yo vivo en sacrificio vivo, me separo del mundo, sacrificio vivo, niego mi carne, santo, separado del mundo, agradable a Dios, entregando y buscando la voluntad de Dios cada día. Ahora, yo quiero que ustedes todos, por un momento, vean todo esto
como una práctica diaria, no como un estado donde debo estar hoy. Porque cuando pensamos en que no estoy allí, como que nos atribulamos y decimos, no voy a hacer nada. Y ahí es donde el enemigo te dice, tú no estás ahí, ni yo tampoco. Pablo lo dijo, no soy perfecto, voy para allá. Ahora, eso es como un viaje, hermanos, donde hay un vehículo, un camión, una guagua, un autobús, tengo que decirlo en todos los idiomas porque luego me malinterpretan. Y vamos a una dirección, hay dos guaguas, dos vehículos, dos autobuses, ¿verdad? Y uno va con destino al mundo, otro va con destino a Cristo. Hay un autobús que no es tan cómodo, le tengo para decir, es muy estrecho, ¿verdad? Hay que ir parado y un poquito ahí abrazaditos. El otro tiene aire acondicionado, televisor en cada asiento, tiene masaje, ¿verdad? Tiene chofer, comida, es más cómodo. Ese es el ancho, el bien bonito, ¿verdad? Con los aros niquelados y música y todo bonito. El otro suena, clac, 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 clac. Y usted está parado en esa parada y va a decir, uy, ¿en cuál me voy? El problema aquí no es el autobús, el transporte, es el destino. El ancho luego llega a su destino y se encuentra frente a un lago bien grande. No lo voy a describir porque no es el tema, para no asustarlos. Pero el vehículo feíto, viejo, que a lo mejor huele mal, llega a su destino y ve la ciudad de oro, vamos a decir. Esa es la diferencia, hermanos. Nadie quiere montarse en la guaguita fea, ¿verdad? Hay países que le dicen guagua a los dientes también, ¿no? A veces no sé ni qué decir. En el autobús, ¿verdad? En el feo, ¿quién se quiere montar? Nadie, hermanos. Por eso es que el mundo es más bonito en su apariencia. Es mejor estar gozando la vida que estar aquí sentado oyendo que me estén diciendo lo que yo tengo mal. Esa es la guaguita fea, pequeña, que se está cayendo, ¿verdad? A lo mejor en el camino se explota una llanta. Mientras que los que van en la otra, le pitan bocina, le dicen adiós. Es una imagen que suena jocosa, pero es la realidad del camino en Cristo, hermanos. Y nuestra mente está en el vehículo, está en la grande. Dice, ay, si yo me voy en aquella. Aquel vehículo dice adelante, ¿verdad? La carne. Y el pequeñito dice el espíritu. Es necesario que a través de mucha aflicción y tribulación entremos en el reino de los cielos, le dijo Pablo a Timoteo. Miren lo que dice el verso 2. No os conforméis a este siglo, o sea, no se acomoden en el autobús ancho, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que aunque estamos temporalmente en ese autobús feíto, sabemos que el destino es eterno y es mucho mejor. Ese es el entendimiento. Ahora, debemos ejercitarlo mientras estamos en este mundo caído, en esas aflicciones, dolores, tiempos que uno dice, Señor, ¿hasta cuándo voy a pasar todo esto, verdad? Todo esto va a seguir pasando, hermanos, pero nos ponemos contentos y gozosos. ¿Saben por qué? Porque estamos camino a la eternidad. Quiero leer un texto para que vean una paradoja, significa una contradicción. ¿Cómo el cristiano debe vivir en gozo aún sufriendo? Las dos. 2 Corintios, si no me equivoco, el 5, verso, ya se lo voy a decir. 5, 2 Corintios, luego permítanme buscarlo porque no estaba en el libreto, como dicen. Ok, 2 Corintios 8. Ese tema, ese capítulo está hablando de la ofrenda, pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de la iglesia, la cual Pablo utiliza como ejemplo, la iglesia de Macedonia. Y van a ver lo que voy a leer, porque va a sonar muy raro. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia llena de fruto. Una de sus evidencias era el fruto de la generosidad. Le gustaban dar, le encantaban dar. O sea, no eran que decían, te tenemos una gran ofrenda, Pablo. No, ellos le pedían a Pablo, permítenos darte. Eso era un fruto de generosidad. Y Pablo utiliza la iglesia de Macedonia con la iglesia de Corintios para que imiten su caminar. Fíjense lo que dice. No se enfoquen tanto en la ofrenda, sino en la iglesia. ¿Ok? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Ahora, notan lo que dice el texto, la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia. ¿Qué es la gracia, hermanos? Es cuando usted tiene el favor de Dios en todo, hermanos. Poder, Dios abre puertas, Dios abre una puerta a la salvación, el mensaje que se predica, la gente lo recibe con poder de demostración del Espíritu, muchas cosas. Es Dios en su presencia plena en la iglesia. Esa es la gracia, vamos a decir, su poder divino que influencia el corazón del creyente. Luego dice el 2,
Dice que en grande prueba de tribulación, ahora es aquí donde no queremos la gracia, ¿verdad? En la tribulación. Dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Si usted hubiese leído este texto solo en su casa, usted dice, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? ¿Verdad? O se lava el pelo o se hace rolo. Una de dos. Porque el texto dice, tribulación y gozo, pobreza y abundancia. El verso 2, lo leo de nuevo. Grande prueba de qué. ¿Y la abundancia de qué más? ¿Cómo es posible esto? Grande abundancia, grande tribulación y abundancia de gozo. Luego dice, su profunda pobreza abundaron en riquezas, su generosidad. Yo quiero que lean el 4, para que vean lo grande de esta iglesia, por la gracia de Dios. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estaban en tribulación, en gozo, eran pobres y generosos, y le pedían a Pablo, por favor, permítenos darte más. Y no solamente dinero, todo. Ahora, esta iglesia era una iglesia espiritual. ¿Por qué extraje este ejemplo? Para que vean la paradoja de que estamos en un mundo caído, gozosos en el Señor. Somos pobres, aparentemente, en riqueza de dinero, pero Dios abunda en nosotros. Miren, le voy a decir esto. Como es una iglesia pequeña, esta iglesia es pequeña comparada con una iglesia normal, vamos a decir. Hay un orden de misión, iglesias pequeñas, iglesias medianas y megas iglesias. Estamos en la primera parte, es una iglesia pequeña. Y Dios, por su gracia, nos ha bendecido de manera tal que desde aquí no se pide dinero y nos ha dado la oportunidad de bendecir a muchos por las ofrendas que ustedes dan y los diezmos. Hemos podido bendecir pastores, hemos podido bendecir familias, hemos podido bendecir orfanatorios, ya vieron la foto, hemos podido ahorrar, hemos podido pagar la renta, y ustedes son más que testigos que aquí no pedimos. Dios ha sido suficiente, hermanos. Ahora, esa es la paradoja, que desde una iglesia tan pequeña, Dios está haciendo lo que está haciendo. Para que vean que Dios no necesita ni iglesias grandes ni pequeñas, ni pastores muy dotados ni muy ignorantes, sino que la gracia de Dios es suficiente. Ahora, volvamos a ese autobús que se está cayendo. Quizás nosotros estamos en ese autobús y decimos, ¿de verdad Dios está en mi vida? Y miramos el autobús y decimos, pero Dios no es así. Fue así que Jesús vino, sin apariencia. El maná, hermanos, del cielo cayó sin apariencia. Y el que lo veía decía, comida de Dios. Yo pensaba que iba a caer un filete en la mesa, así, ¡puff! ¿Verdad? Botando humo. ¿Qué es esto? Así significa maná. ¿Qué es esto? Cuando Jesús vino le dijeron, ¿quién es este? Igual. ¿Quién es este, verdad, que habla así? Mandaron a apresar a Jesús, los soldados llegaron sin Jesús y dice, ¿dónde está? ¿Lo atraparon? Dice él, nadie nunca jamás ha hablado como este hombre. Ahora, las palabras de Jesús no eran elocuentes en el sentido de convencer a las personas por sus lindas palabras. Era el poder que había en su palabra. Y a veces nos fijamos tanto en lo externo, andamos en la carne, hermanos, mirando Dios. Wow, hermanos, si yo le digo, ¿sabe qué? Un hermano aquí, Dios lo bendijo en gran manera. Lo primero que usted piensa es, a ver en el carro que llega. Y yo le digo, pudo perdonar a su mamá. Y usted dice, yo pensé que era otra cosa. ¿Sí o no? Inmediatamente pensamos en dinero o en riquezas de lo que es material. Y uno dice, wow, Señor, y Efesios nos dice las verdaderas riquezas inmutables. O sea, mis hermanos, miren, vamos a ponernos así ya para terminar. Vamos a pensar en la carne y en el espíritu. En la carne, ¿verdad? Dios les regala $100,000. Inmediatamente usted dice, mi viejita que quiere una casita ya, ¿verdad? Mi abuelita está en tal lugar, una casita bien bonita, pagar la deuda del carro, poner a mis hijas, a mis hijos en un colegio mejor. Mi hijito que los tenis se le están rompiendo, etcétera, ¿verdad? Y Dios le bendice. Usted llega, ¿verdad? ¿Verdad? El diezmo.
una ofrendita para la iglesia. Y ahí va el dinero, ¿verdad? Luego se acabó el dinero. Pero vamos ahora a pensar en lo espiritual. Dios le da la capacidad a usted de perdonar a una persona. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Esta persona te maltrató, te hizo daño, te calumnió, no lo sé. Tú lo perdonas o la perdonas. Esta persona se arrepiente, recibe al Señor y Dios lo usa y lo envía a las naciones, y suponiendo que a través de su ministerio se salven 1 millón, y tú no lo sabes, tú no sabes qué pasó con esa persona. Ahora, ¿ven la diferencia de las riquezas? No le estoy contando de ese 1 millón, cada persona bendijo otra rama o otro grupo, sus hijos, sus nietos y otra rama. Cada 1 millón, cada uno de ese 1 millón pudo bendecir su familia, su trabajo, etcétera. Ahora, verdaderamente, ¿cuál es más bendición? ¿La semilla o el dinero que da la semilla? Piensen por un momento. Un agricultor tiene una semilla. ¿Qué es más importante, el dinero de la semilla o la semilla? La semilla se multiplica, el dinero se acaba. La semilla da más dinero, el dinero en sí no produce más semilla. Sí pueden comprar semilla con el dinero, pero sin la semilla no hay dinero. ¿Sí lo entienden? Y a veces estamos más pensando, Señor, bendíceme inmediatamente, ¿verdad? Paga mis deudas, sácame de aquí, cómprame esto, llévame a tal lugar. Y no pidiéndole las riquezas que son el fruto del Espíritu. ¿Sabe usted que cuando usted y yo damos un fruto, hermanos, es la savia de la vida, en otras palabras, el poder de Dios en nosotros? ¿Se pueden imaginar eso? El poder fluyendo en nuestro corazón de Dios, hermanos, el Creador. Y me da la capacidad de amar a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, a mis familias, a mis enemigos, al que me calumnia. Es increíble, hermanos, esto. Pero a veces nos podemos aburrir, hermanos. Mira, esa que va allí no paga renta, se está riendo. No sabe lo que está pasando. Bueno, ese tipo de actitud, Jesús dijo, el que no es como un niño no puede venir a mí. Y se refería a entregar su voluntad. A mí me da risa, yo trato como que analizo casi todo en lo espiritual y veo un niño, ¿verdad?, caminando con el papá. El papá lo lleva y él no sabe dónde va. Eso es una fe la que Dios nos pide, hermanos, de verdad. Deja que yo te lleve. No, Señor, yo voy adelante. Yo te digo, yo sé por dónde es, Señor. El niño va allí caminando, papá, para allá. El niño, no, ven por aquí, ¿verdad? Así debemos ser. Dijo Jesús, si no se hacen niños, no pueden entrar. Porque quien nos va a llevar es el Señor. ¿Saben quién maneja la guaguita que se está cayendo? Jesús. Solamente siéntese allí y confíe que vamos a llegar. ¿Se va a caer la guagua? No, no se va a caer. Jesús está manejando. Porque aparentemente pasan cosas que parece como que Jesús se olvidó. No, vamos bien. Así como el bote cuando dijo pasemos al otro lado. El Señor durmiendo, ¿verdad? Y todo, Señor, Señor, despiértate, se está hundiendo el mundo. Pero fíjense la petición, al dueño del mundo le están diciendo. El Señor, ¿verdad?, le dijo, todo esto lo hice yo y lo controlo yo, solamente confíen en mí. Es increíble, hermanos, y vamos a entrar en un año nuevo y muchos quieren bendiciones y que este año nuevo llegue lleno de bendiciones. Y no sabemos a veces que se cumple Santiago 1, que las bendiciones que Dios manda es la prueba para que la prueba produzca paciencia. Y vienen más pruebas y decimos, Señor, ¿qué pasó? ¿Pediste bendición? Te mandé semillas. La semilla del fruto, ¿sabe cómo se llama? Tribulación, hermanos. Cierren sus ojos. Ay, Padre, te damos gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas, Señor. Pudimos recibir tu palabra, pasarla bien como hermanos y aprender también a la vez. Señor, yo sé que ese autobús, el cual utilicé como ejemplo, no es muy aparente, no es muy bonito, Señor. Por eso muchos no te siguieron porque decidieron seguir el otro autobús. Yo te pido, Señor, que nosotros no caminemos y tampoco juzguemos conforme a las cosas aparentes, sino que tomemos las decisiones sabias conforme a tu voluntad. Tu palabra dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, a este sistema del mundo, que no nos acomodemos y no nos hagamos tan dependientes de las cosas de este mundo, Señor, sino que cada vez más podamos
confiar en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.